Es muy similar lo que siempre decimos de la relación del desarrollo del tango con el desarrollo de la sociedad. Y justamente esa gente que salió el 17 de octubre no vino ese día a Buenos Aires, no vino ese día al Gran Buenos Aires, porque tenía que salir a pedir que le devolvieran a Perón. Estaba desde el 38, 39, 40 y demás años, porque la despoblación del campo en la Argentina, por las circunstancias económicas que todos conocemos de la época de la dictadura, hizo que Buenos Aires fuera una posibilidad de vivir, sobre todo porque la falta, como decía Alejandro, de importaciones, la imposibilidad de importaciones, hizo que una pequeñísima industria muy liviana, o como fuera, se pudiera desarrollar en Buenos Aires. Como todos saben, en Buenos Aires no solo está el colegio privado, también está Dios que atiende acá. Es decir, todo el mundo se viene para acá. Y se viene y empieza a recuperar valor, por ejemplo, los terrenos que estaban loteados desde 1918 y que se inundaban, pero que no habían sido buen negocio. Bueno, por eso uno se explica a veces en qué circunstancias están todavía muchos lugares del Gran Buenos Aires, porque ya habían sido descartados como lugares de vivienda en 1898, en 1918, los primeros loteos habían fracasado porque no eran viables. Vino tanta gente que fue viable cualquier cosa. Esa gente, a pesar de traer con la añoranza, como dice la Zamba, ¿no? Julio Argentino Jerez, sí, de que no hay que mirar para atrás porque si no se vuelve, encontró Buenos Aires con el fútbol y una cantidad de cosas. Entre las cosas que encontró estaba el tango. Pero el tango estaba un poco circunscrito a la escucha en la casa por la radio, donde todo el mundo era degustador, y como espectáculo y medio de vida muy restringido. Porque el cabaret, como todos saben, la gente lo conoció en los sainetes. No era que el cabaret fuera para todo el mundo, y menos para estos migrantes, y usando términos al uso, cabecitas negras, como se quiera llamar. Es decir, que encontraron en el tango domiciliario y en esa cantidad de gente que vino, la posibilidad a los clubes de barrio, los clubes chicos, de romper la hegemonía de que el baile y la fiesta era una cosa del centro o relativamente para cierto tipo de gente, que pudieron pagar las orquestas, pudieron pagar el espectáculo. El tango nace para mí como espectáculo masivo, pago, con los clubes de barrio del Gran Buenos Aires y con los lugares del Gran Buenos Aires, con todo lo que sería una popularización. ¿Por qué? Porque había para gastar. No es que hubo para gastar después del 17 de octubre, ya había un poco más. Primero vienen porque hay trabajo y después hay posibilidades de gastar. Obviamente el aguinaldo y una cantidad de cosas que se hacen realidad en ese tiempo van permitiendo, como pasa siempre, una pequeña posibilidad de gastar más. Pero el tango estaba preparado, no es que porque hay ese movimiento, estaba preparado a pesar de la hibernación que representó para el tango el corte de los años 30 hasta 35, 36, donde evidentemente no hubo elementos propios del tango, hubo en cierto caso hasta una imitación, como decíamos el otro día, del cine sonoro, una sinfonización de las orquestas, un intento de Canaro y de Caro por darle otra cosa al tango, y entonces ese tango que venía ya descubierto por D'Arienzo como baile, pues llevado a los pies de los bailarines, y descubierto con la muerte de Gardel que algo le faltaba, hace que esta década del 40, que empieza en el 36, 37, 38, como digamos, con formación de la orquesta de Aníbal Troilo como punto, podríamos decir, de comienzo de una época distinta, hace que primero el tango instrumental de la Guardia Vieja, básico en D'Arienzo, básico en Di Sarli, básico en Troilo, las primeras grabaciones son Cominfo y Tinta Verde, empieza a sentirse la necesidad del cantor. Y ahí viene la etapa de las orquestas con cantor, con dos cantores, de los cantores con la orquesta, y de todo lo que lleva a ese desarrollo extraordinario del tango en los años 40, porque todos sabemos que si se trabajan 100 pueden salir 10 buenos, pero si trabajan 1000 pueden salir 100 buenos. Efectivamente, el trabajo, la discusión, la posibilidad de trabajar, los estilos,
no hubo necesidad de reunirse para ensayar pensando en un hipotético trabajo, trabajaban las orquestas todos los días, de lunes a lunes. Había orquestas suplentes, había orquestas de cambio. Es decir, el tango era además la posibilidad de comunicación, el hecho social de conocer una chica o de conocer un hombre, era el baile. Es decir, hubo un aspecto extraordinario del tango que alcanzó su máximo desarrollo artístico en ese tiempo. No me refiero a lo que después sería la vanguardia, porque recién en ese tiempo empiezan a estudiar los músicos un poco más que el oído y que los primeros la teoría y solfeo. Es decir, entendemos que los músicos en ese tiempo empiezan a capacitarse, empiezan a estudiar composición y empiezan a estudiar armonía y contrapunto y todo lo que se pudo estudiar después. Uno de los ejemplos lo tenemos acá, la historia que no vamos a contar hoy, pero de Atilio ve lo que puede dar para el género y lo que sigue dando para el género el hecho de los estudios sistemáticos de música acá y en el extranjero, hacen que el tango alcance un desarrollo extraordinario en ese tiempo, sin competencia externa. Justamente el 55, desde el 45 al 55, el 45 termina la guerra, deja de ver películas, un tiempo tarda en hacerse, puramente militares, para empezar a venir películas con música, y empieza los grandes centros, o sea los países centrales, a tratar de recuperar los mercados perdidos con muchas cosas, inclusive con la música. Y ya para el 55, después de 10 años terminada la guerra, estamos en condiciones de decir que ya no es tan fácil consumir tango porque ha perdido bastante esa capacidad social de ser el aglutinante y de sentirnos todos identificados con el tango. Es decir, en ese tiempo pasa todo eso. Pero quedan, obviamente, de ese tiempo, quedan las grandes composiciones y empieza a gestarse el cambio fundamental, tal vez no melódico, pero sí la expresión distinta de lo que empiezan a hacerse las primeras manifestaciones de la vanguardia, que eso es otro tema, vendrá después, pero que evidentemente el tango llega a una etapa, que después, como todos sabemos, al cortarse, empiezan las improvisaciones, empieza que los músicos se juntan para tocar en algún lado, pero no saben si van a poder debutar. En cambio, antes había trabajo en toda esta época, y si lo que no, se daban el lujo de tocar y grabar lo que gustaba, y si no, no grababan. En cambio después hubo posibilidades apenas de grabar lo que uno sabía, sin saber si le iba a gustar o no le iba a gustar a la gente. Es decir, en ese tiempo la primera aproximación es esta, salida de una crisis, creación de la orquesta típica, fundamentalmente, insisto, Di Sarli, porque los grandes orquestas típicas antiguas, Canaro y Firpo, eso van quedando en el camino, y Laurens, por ejemplo, en el año 42 no graba un tango instrumental. Era tal el auge del cantor del año 42 que no se grababan tangos instrumentales. Recién a partir del 43, con los primeros discos de Pugliese, empieza a aparecer una media de tango cantado y tango instrumental. Pero el tango además revela y tiene esa clarividencia de Homero Espósito, por ejemplo, que en 1943 escribe un tango Farol, que antes del 17 de octubre, y lo tendría escrito antes del 4 de junio, dice que hay un arrabal que ya no es lo mismo que ayer, que hay un arrabal obrero. Y dice que allí sueña todo con los sueños de 1 millón de obreros. O sea que hay un documento escrito en 1943 que el arrabal ya no era el del compadrito, sino que el arrabal era el del obrero, que era el que había posibilitado las dos cosas, el trabajo para el tango y, en todo caso, como decía Alejandro, la ascensión o la glorificación después, pero en ese momento la ascensión y el rescate de Juan Domingo Perón como el personaje fundamental que nos sigue acompañando, por lo menos de nombre, y ha sido, como decía, imposible hasta ahora plantear ningún tema en la Argentina excluyendo al peronismo.